Muy bien. ¿Ustedes pudieron darle una leída al material o al audio clase? Sí, sí. Bárbaro. ¿Hay algo que haya costado o que no haya quedado claro del material o algo que directamente les gustaría que yo vaya a ese punto para explicarlo mejor? Porque capaz que podemos empezar por ahí, por dudas o preguntas que tengan ustedes que ya han más o menos leído, profundizado en el material, ¿no? Buenas, profe, disculpe, recién me conecto. No te preocupes, Dayana. Bueno, entonces ética y moral no son lo mismo. La diferencia no solamente está, o sea, está en la etimología, porque primero ética y moral, si bien empiezan en una misma raíz, empiezan desde un mismo lugar que significaba morada, etos significaba morada, lugar donde vivimos, posteriormente empieza a significar carácter o modo de ser que una persona o un grupo va adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces así la palabra ética y la palabra moral luego se empiezan como a separar, pero a separar en cuanto a el uso, porque etimológicamente básicamente significan lo mismo. Porque el término moral viene del latín, significa mos o moris, que originalmente significaba costumbre. En la siguiente página hay como una especie de apreciación o reflexión sobre qué tiene que ver la costumbre con el carácter, ¿no? ¿Qué tienen que ver el carácter de una persona con las costumbres? Bueno, nosotros pensamos en el carácter siempre como algo interno y la costumbre como algo externo. Es en la ética de Aristóteles que se unen esos dos conceptos, donde la cosa que hacemos la mayor parte de las veces es lo que va a determinar el modo de ser de las personas y a lo que se le denomina carácter. La costumbre es algo exterior, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con maneras de ser y de hacer las cosas en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Sin embargo, el carácter es algo interno, es algo que tiene que ver con las personas y con algo individual. Entonces, es en la ética de Aristóteles donde estos elementos se combinan de manera de que uno se vuelve justo practicando la justicia. Acostumbrándose a hacer cosas justas, uno se vuelve justo. Y acostumbrándose a hacer cosas viciosas, se vuelve vicioso. Y hay una frase en Ética Nicómaco, que es la ética de Aristóteles. Nicómaco es su hijo, le escribe un libro a su hijo, donde hay una frase que dice, una golondrina no hace verano. O sea que una acción justa no me convierte en justo, pero también una mentira no me vuelve mentiroso. Así el poder de la costumbre es como una especie de cincel detallado a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. Y así es como lo interior y lo exterior se empiezan a combinar al punto de interactuar esa manera de ser que tenemos y que se empieza a desarrollar desde la infancia hasta eso que ya encontramos determinado en la adultez. Si van teniendo dudas en alguna parte o quieren hacer algún comentario o tienen algún aporte que hacer, yo creo que de toda la gente que hay conectada hay muchos profesionales de otras áreas y que enriquece un montón si ustedes quieren hacer acotaciones, porque básicamente esto es muy interdisciplinario, ¿verdad? Bien, la moral, por el contrario, a diferencia de la ética es una rama, es una parte de la filosofía. Por eso una pregunta que yo hago mucho y sobre todo ¿por qué la hago? Porque en Internet encontramos muchas cosas de dudosa procedencia. Y hay muchas páginas en Internet donde dicen que la ética es una ciencia práctica, una ciencia que estudia la moral, y se le llama ciencia a cualquier cosa. Eh, para poder, primero, hay toda una disciplina que se preocupa qué es la ciencia, que es la epistemología. Entonces, decirle ciencia a la ética no es correcto, está mal, porque la ética
es parte de la filosofía y la filosofía ya vimos que no es una ciencia ni busca serlo, ni por ahí va su especificidad. Entonces, eso es importante tener en cuenta que si preguntamos cuál es la diferencia entre ética y moral, la ética es la disciplina, la subparte de la filosofía que va a estudiar la moral, y la moral es esta definición que tenemos acá. Es un conjunto de normas, de valores, de costumbres, de principios que una sociedad, que un grupo consideran como correcto, como adecuado para llevar una vida buena, y esta se va transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, es una definición que coincide mucho con la cultura, es una definición que se solapa con la definición de cultura. ¿Ah? La cultura es lo que define a un grupo humano en su territorio, en su modo de ser, en su idiosincrasia, y la moral va a ocupar una parte de la cultura. No la va a identificar, pero va a formar parte. Entonces, podemos decir que la ética estudia la moral y hay unas diferencias que nos ayudan a entender con mayor exactitud qué es una y qué es la otra. Todas estas diferencias están explicadas a continuación, pero en esta tabla, en este cuadro de la página 5, se resume por qué la moral es relativa y por qué la ética pretende ser universal. Y este punto es un poco problemático. De hecho, en exámenes, el estudiante no sabe explicar por qué la ética es universal o por qué la ética pretende ser universal. Cuando hablamos de ética universal, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué? ¿Qué piensan si decimos, bueno, la ética es universal? Porque corresponde a todo el mundo, no es como la moral que, como vos dijiste, que es una cuestión como más cultural, como de cada lugar o de cada región. Pero creo que la ética es universal porque es a todos la misma, o supuestamente. Por eso Bueno, pretende ser universal. eso es lo que habría que explicar. ¿Universal en qué sentido? Porque si hablamos de una ética universal, ¿cómo? Un conjunto de reglas o valores que correspondan a toda la humanidad, eso no existe. No hay algo en lo que todos podamos estar de acuerdo. ¿Se acuerdan del dilema del tranvía? ¿Se acuerdan del dilema moral del tranvía en sus dos variantes? La primera variante era nosotros somos el conductor que vamos conduciendo un tren a toda velocidad, que se va a descarrilar, o sea, que perdió los frenos y que tiene solo dos opciones: o ir por un camino con 5 trabajadores, o doblar, bifurcarse, ir por un camino con un solo trabajador. Entonces la mayoría toma la decisión utilitarista de pasar por arriba a una persona en lugar de a 5 para minimizar los daños. En la segunda variante, nosotros ya no somos el conductor, somos un espectador que está arriba de un puente y al lado hay una persona obesa, una persona a la que si nosotros empujamos, tenemos la seguridad que va a frenar el tren y también se van a salvar más cantidad de vidas. Mientras que en el primer caso, la mayoría de la gente, en su sano juicio, no con psicopatología y sin hacer bromas y sin caer en el humor negro, decide ir por la vía B, por donde hay menos gente, para minimizar los daños. En el segundo caso, aunque empujar a la persona obesa del tren minimiza también los daños, ahí hay una premeditación. Y el primer caso difiere en el segundo, porque en el primero el conductor no tiene chances de escapar de ese dilema, mientras que como espectador uno no se ve obligado a actuar, no se ve impelido a tener que empujar a esa persona del puente. Pero siempre hay alguien, por pocas personas que sean, que digan, efectivamente, si yo no fuera preso, si no hubiera un marco legal que a mí me acusaran de asesino, de asesinato en primer grado, con premeditación y con dolo, si no me llevaran presos, realmente, fríamente pensándolo, empujar a la persona obesa lleva a consecuencias mejores que no empujarla. Y suena muy cruel,
y suena muy feo, pero la verdad es que hay argumentos y argumentos racionales para hacerlo. Sacando de lado lo legal, si no te fueran a meter presos, hay mucha gente, y, o sea, y dejando de lado la pena y argumentos subjetivos como no podría dormir por las noches, me daría lástima, no tengo la fuerza para empujar a una persona de tamaña dimensión, todos esos argumentos que no tienen nada que ver con el valor de la persona. O sea, hay muchos que dirían, no, yo no lo haría aunque tuviera la fuerza, aunque fuera fácil tirar a la persona del puente, aunque no fuera presa, aunque no me diera pena, no la tiraría porque es una persona y yo no soy quien para decidir quién vive y quién muere. Pero si en eso no nos podemos poner de acuerdo, ¿cómo la ética va a ser universal si entendemos universal como un conjunto de reglas al estilo de los 10 mandamientos que rija para todos? No nos podemos poner de acuerdo en algo tan básico como que asesinar está mal. Porque si rascamos un poquito, ¿cuál es el problema de empujar a la persona obesa del puente? Que es asesinato y que el asesinato está mal. ¿Pero por qué está mal? Si uno sigue haciéndose la pregunta, vamos a llegar a una especie como de tabú o de base en el que, bueno, porque la vida vale. O sea, vivir vale más que morir. Ser vale más que no ser. Entonces, cuando rascamos un poco, llegamos a la raíz del árbol de la filosofía, que es pura metafísica. ¿Por qué vivir vale más que morir? ¿Por qué le buscamos un sentido a la vida, un significado a la vida? De hecho, ¿por qué pasamos tantas peripecias en nuestra vida cotidiana de estresarnos con entregas, seminarios, materias optativas, Zooms, cuestionarios, trabajos en equipo? Si nosotros realmente estuviéramos convencidos que la vida es un cúmulo de casualidades y que mañana nos puede dar un paro cardíaco y morirnos y todo lo que hicimos fue en vano, no estaríamos en esta cadena de eventos, esforzándonos. Lo hacemos porque le damos un sentido a la vida. Y ese sentido a la vida es algo muy metafísico, que tratamos nosotros de darle un sentido a la vida. Ahora, volviendo a la pregunta y sin desviarnos del tema, ¿por qué la ética es universal? Bueno, pensemos en la definición de ética. ¿Qué era la ética? Una rama, una subdisciplina de la filosofía. ¿Cuál era una de las características de la filosofía? Que es racional. La filosofía es racional, la ética es racional. Por lo tanto, la capacidad de razonar, la capacidad de estudiar a la moral, todos la tenemos. Todos tenemos potencialmente la capacidad de cuestionar, pensar, criticar y comparar los distintos sistemas morales. El nuestro propio en primer lugar. ¿Cómo fui criada? ¿Cuáles son los valores que me dieron desde mi seno familiar o los que me criaron? ¿Están bien? ¿Los valores de nuestros padres coinciden con los nuestros? Estoy segura que no. Que hay cosas que su familia, sus padres, sus tradiciones consideraban como correctas y uno considera profundamente malos, y viceversa. Cosas que en otro tiempo y para otra cultura, para otras morales, eran buenas y para nosotros son malas. Entonces, que la ética sea universal no quiere decir que todos vayamos a estar de acuerdo en algo. Si no podemos estar de acuerdo con que empujar de un tren, de un puente a una persona obesa está mal y que no deberíamos hacerlo, sea por lo que sea, entonces no tenemos acuerdos sobre nada. No hay acuerdos. Pero ¿qué entonces significa que la ética sea universal? Que por el hecho de ser racional, todos tenemos la capacidad de cuestionar los sistemas morales, en primer lugar el nuestro, cuestionarlos, compararlos
y eventualmente elegir una moral crítica donde tomamos criterios de distintos sistemas morales para formar una moral crítica, pero una moral no impuesta desde la infancia, porque nosotros somos herederos de lo que nuestros padres nos dijeron que estaban bien o mal, o que nuestros tutores nos dijeron que estaban bien o que estaban mal, o que nuestra cultura o agentes sociabilizadores nos dijeron que estaban bien o mal. Ahora, ¿qué es hacer ética? Es poder pensar la moral que me tocó y deconstruirla, compararla, pensarla, cuestionarla. Y acá aparece el gran problema entre el relativismo y el universalismo. El relativismo es creer que porque un sistema ético esté metido, inmerso en otra cultura, yo no lo puedo tocar, no lo puedo cuestionar, es intocable, porque ¿cómo vamos a cuestionar al diferente? ¿Cómo vamos a criticar al que se sociabilizó o se culturizó en otro contexto? Porque nosotros tenemos esa especie como de justificación con culturas distintas. Pero por otro lado están los derechos humanos que nos dicen, los derechos humanos nos dicen que nosotros hay elementos que no se pueden atropellar independientemente de la cultura. ¿Quién de los que está acá conectado está de acuerdo con que a una mujer en los países musulmanes se le eche ácido en la cara solo por la sospecha de que fue infiel o se le practica una ablación, que es el corte del clítoris, porque se sospecha o incluso se sabe con certeza de que le fue infiel a su marido? O sea, no creer que porque es otra cultura es intocable es muy poco crítico y es muy liviano. La ética es esa posibilidad de no mirar las culturas con un etnocentrismo. Etnocentrismo es considerar que nuestro modelo cultural es superior o mejor, sino poder analizar también nuestras sombras, pero también poder mirar los diferentes sistemas morales con un ojo crítico. Entonces, recapitulando, la moral es relativa que a la época, al lugar, a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos. Nosotros vivimos en en sociedades fragmentadas. ¿Fragmentadas en qué sentido? Seguramente lo que te muestra a vos el algoritmo en TikTok, en Instagram, en YouTube o en las redes sociales es muy distinto al mío. ¿Por qué? Porque yo busco según mis intereses y vos buscás según los tuyos. Entonces cada cual está en una especie de algoritmo paralelo donde te van mostrando lo que a vos te va interesando. Eso se llama el efecto burbuja, el filtro burbuja que tienen las diferentes tecnologías diseñadas para hacerte pasar la mayor cantidad de tiempo posible dentro de cada aplicación. Obviamente que con el fin de venderte más. Mientras más te sometes a una aplicación, Instagram, TikTok, YouTube, así te pueden vender porque así es como se paga. No hay nada gratis. No lo pagas vos, pero lo paga la publicidad. Y lo terminas pagando también con tus datos. La cuestión es, la moral es relativa a la época, a la cultura, a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, políticos, económicos. Mientras que la ética, ¿por qué pretende ser universal? Porque pretende que todos usemos la capacidad racional para poner en tela de juicio nuestra cultura y la cultura ajena, nuestro sistema moral y otros sistemas morales, ya sea de nuestro país o de otros. Ya sabemos que en Uruguay no hay un único sistema moral, hay múltiples. Entonces, por eso la ética es universal. ¿Hay alguna duda acá o algo que quieran aportar? No, profe. ¿Los estoy aburriendo mucho?
Y no, no me lo van a No, decir. no. No, no, no. No. No, no, está buenísimo. Muy interesante. Muy bien, voy a tratar de agilizar un poco. Quedan 6 minutos para que termine este Zoom. Seguramente tengamos que usar parte de otro. Em, pero el tema es que cuando se me termine el tiempo, sí o sí hay 10 minutos porque esta es la versión gratuita, no la versión paga. Entonces hay 10 minutos entre el primer Zoom y el segundo que lo pueden usar para descansar, para tomar agua, para tomarse un café, para ir al baño, como un corte. Bien, entonces acá tenemos muchas características. La siguiente es que la moral es heterónoma y la ética es autónoma, pero todas van de la mano, en el sentido, la primera que vimos, la moral, ¿hay alguien que nosotros podemos decir que alguien no tiene moral? Creo que en una parte del material decía los que estaban excluidos del sistema moral, como los niños o los que tienen discapacidad. Ujú, claro, bien. Podemos decir que las personas amorales están por fuera de este marco. Sin embargo, cuando hablamos de personas con todas sus facultades, que no tienen ningún tipo de discapacidad, ni demencia senil, ni ningún problema, personas insertas en la sociedad, como la moral es el conjunto de normas, valores, costumbres y principios que una sociedad o colectivo humano consideran adecuados para llevar una vida buena, y que se transmiten de generación en generación, cuando vos peleás con alguien que te dice algo malo, o con un compañero que te plagió la monografía, o que te robó tu tesis, o con un compañero que te parece que es una persona decadente porque te hace hacer todos los trabajos en grupo y no tiene ni el mínimo de empatía de que vos laburás y tenés familia y tenés hijos y terminás haciendo todo el trabajo vos solo o sola y poniéndote todo a tus espaldas y le decís, este no tiene moral, en realidad, claro que tiene moral, pero difiere de la tuya. Su sistema moral es distinto del tuyo. No podemos decir que alguien que es sano, que está en su sano juicio, no tenga moral. Conclusión, todos tenemos moral, pero no necesariamente todos tenemos ética, porque la ética es una construcción y se elige desarrollar una visión ética de la moral, porque la ética, al ser una parte de la filosofía, es racional, requiere esfuerzo, es voluntaria, es autónoma. ¿Se entiende? Conclusión, no hay personas sin moral, a no ser los amorales que dijo muy bien Valentina, las personas amorales están por fuera, pero la gente que está inserta en la sociedad y sin ningún tipo de problema de salud, ni física ni mental, no podemos decir que no tengan moral, pero sí, posiblemente nosotros no tengamos ética. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el tiempo ni el esfuerzo para desarrollar o construir una mirada crítica sobre la moral. ¿Eso se entiende? Sí, claro, y también por comodidad, porque si vos ya estás dentro de costumbre y ya te manejas de cierta forma, a veces preferís no ser crítico de lo que estás viviendo. Lo que pasa es que todo nos lleva a eso. O sea, tampoco es un tema de que la gente, qué vaga que es la gente, no quiere pensar, no quiere cuestionar. Todo nos va llevando, o sea, el sistema de vida, el hecho de que tengamos trabajos cada vez más pesados o trabajos que nos consumen más el tiempo, más cómo está diseñada la tecnología para quitar toda nuestra atención, más que el transporte, o sea, una persona para poder tener una vida que te dé para todo, no te va a quedar tiempo para pensar, ni para cuestionar, ni para reflexionar. Sí, alguien tenía la mano levantada. Yo acá, Sí, profe. A Mariana, eso, sí, también sumarle la crianza que cada uno tiene, ¿no? El background todo cultural, familiar, exacto, agregando a lo que tú decías, profe. exacto. Todo eso es muy complejo y cuando lleguemos a la característica del origen emotivo, inconsciente y coercitivo de la moral,
se entiende un poco cómo cada uno mira el mundo desde un lugar, y las próximas generaciones es peor porque lo miran desde muchos lugares, desde mucha fragmentación, desde un bombardeo, desde una hiperestimulación de la información, desde lugares donde constantemente se le están dando muchas informaciones muy diferentes. Esto se va a cortar en cualquier momento, nos tomamos 10 minutos, nos volvemos a conectar con los mismos datos para poder redondear un poquito, ver si tienen alguna duda. Mi idea no es hablar de todo el material, yo creo que estaba relativamente claro, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o duda puntual, pero la idea es como ir tocando los puntos centrales del material y llegar a los juicios éticos y juicios morales para que ustedes puedan estar preparados para el cuestionario de la mejor manera posible. Profesora, ¿dijo alguna fecha sobre ese cuestionario? No, todavía no. Todavía no, bien. pero terminamos el Zoom y mañana yo ya lo voy a configurar. Y siempre les doy una semanita más o menos. Ya que tienen ya el material hace tiempo.